Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Alamea, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Alamea, vamos a hablar de elecciones, pero ahora de elecciones universitarias. Varias universidades del país se encuentran ya realizando procesos. Lo ha culminado la Universidad de las Artes, universidad emblemática. Lo ha culminado también el día de ayer, aunque se encuentra en un periodo en el cual se pueden impugnar resultados, la UNAE, como acabamos de informar. Entendemos que el día de mañana también la Universidad ICAM llevará adelante elecciones, esto también entre las emblemáticas, mientras se ha renovado la directiva de la Universidad San Francisco de Quito. Varias universidades del país siguen también procesos democráticos en las universidades públicas, y entre ellas está también la Universidad de Cuenca. Es un buen momento para evaluar el estado de situación de las universidades cuando se perfilan estos nuevos periodos con nuevas directrices. Le damos la bienvenida. Buenos días, apreciado Gustavo, apreciada Rosana. Bueno, en realidad creo que lo que estamos viviendo en el sistema universitario y en el proceso electoral que ha complicado en algunos casos la vida, por ejemplo en el caso de la UNAE, no son sino las expresiones de la política universitaria que se ha desarrollado durante ya prácticamente 14 años. Recordemos que la LOES, aprobada en el gobierno anterior, básicamente lo que aspiró es a tener un sistema universitario controlado, subordinado por parte del gobierno nacional. Y algunas de las problemáticas que se han derivado en la dinámica de la vida universitaria por ejemplo, las universidades emblemáticas, son precisamente la expresión de esa política de control, sin que eso excluya también el hecho de que en la propia universidad, por ejemplo, de Cuenca y otras universidades, no hayan habido también expresiones de esa política controversial impulsada por el gobierno anterior y continuada y afianzada, lamentablemente, por el gobierno actual. Quisiéramos, de su propia experiencia, sociólogo Alamea, conocer más allá de esta situación de elecciones que se está dando en estos días, cómo vienen funcionando las universidades, los consejos universitarios, que deberían ser los organismos en los cuales brille el pluralismo, el debate, las divergencias, incluso siempre se esperaría con un fin de por medio: el bienestar colectivo, el bienestar de la institución, el bienestar de los estudiantes, pues todo el esfuerzo de las universidades va hacia ellos. ¿Qué se ha logrado con estos cambios drásticos que se han dado en las universidades hasta llegar al momento actual? Lamentablemente se han logrado cosas negativas para la vida universitaria. Por ejemplo, la ausencia de democracia en las universidades, la ausencia de meritocracia en la designación de funcionarios académicos en las universidades. Yo diría incluso también la presencia del clientelismo y de alguna manera también los vicios de cierta politiquería que se incrustaron en las universidades, porque la idea fue replicar, ¿no es cierto?, la visión y la práctica gubernamental que se dio a nivel nacional, a nivel en este caso del sistema universitario. Por ejemplo, el hecho de que los decanos ya no sean designados por la comunidad universitaria de cada universidad y a través de elecciones democráticas, sino sean designados a dedo por los rectores de las universidades, eso implicó que no sean precisamente las personas que más méritos reunían y producto de un proceso democrático, sino más bien las personas de incondicionales, en algunos casos serviles, ¿no es cierto?, a quienes han fungido el papel de rectores, los nombrados. Casi se quiso, digamos, transformar a las universidades en una suerte de empresas, donde el rector es el gerente de la empresa, los decanos son los jefes departamentales de esa empresa y los profesores, los obreros de esa empresa. Y bajo esa concepción, pues, obviamente se alimentó prácticamente, pues, el fin de los procesos democráticos en la vida universitaria.
y por lo tanto los decanos, si no eran elegidos democráticamente, tampoco eran por méritos, sino básicamente, repito, por el compadrazgo, por la amistad, por la incondicionalidad con los rectores. Entonces eso degradó tremendamente la vida universitaria, que tenía que posicionar, ¿cómo no? Si las universidades no son el espejo de aquello, en este caso, pues la meritocracia, ¿no? Que se fue prácticamente sacrificada. Entonces, se empezaron a repartir, por ejemplo, las direcciones de los espacios académicos, administrativos, los decanatos, en función del más terrible de los clientelismos, que es precisamente parte de la política nacional, ¿no? E incluso a veces con decisiones totalmente cuestionadas, controversiales, polémicas, de las cuales la Universidad de Cuenca no ha sido lamentablemente la excepción. Ahora, Marco, la Universidad de Cuenca va a enfrentar en el mes de enero un nuevo proceso electoral. La comunidad universitaria estará eligiendo nuevas autoridades. Por primera vez, 2 vicerrectores, un vicerrector de investigación y el vicerrector académico. Y precisamente este tema de la falta de democracia o las complicaciones y limitaciones que ha enfrentado la democracia al interior de las universidades es uno de los temas que entra nuevamente a debate. Hace algunos días dialogamos con el doctor Gustavo Vega, quien ya se refirió a este tema, e incluso algunos de los candidatos que estarían postulándose ahora hacia el rectorado y vicerrectorados de esta universidad plantean que uno de los trabajos en los que se deberán concentrar es precisamente en promover y exigir reformas respecto de este y otros temas, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, porque mucho se ha justificado todo este panorama, todo este espectro que usted nos ha mostrado, en que es legal, aunque no sea legítimo, pero la justificación esencial y primordial con la que nos enfrentamos, pero es legal, es potestad, en este caso, de las autoridades. Esa ha sido el camino, digamos, para justificar algunos hechos que se han suscitado al interior de las universidades. Pero nadie duda, digamos, de la legalidad, porque eso está en la ley. Pero sin duda no es, como usted señala bien, Rosana, pues legítimo, no es democrático, y en algunos casos ni siquiera es ético, yo diría ni siquiera es esencialmente universitario. Y eso es lo que ha venido practicándose en el marco de muchas universidades. Recordemos, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Cuenca, cómo el clientelismo se hizo presente cuando, por ejemplo, habían decanos que tenían un pensamiento que difería con lo que pensaba en algún aspecto, en algún tema, con el pensamiento del rector, fueron sacados de su condición de decanos. Esto pasó, por ejemplo, recuerdo yo, con los decanos de arquitectura, el decano de medicina, incluso la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, de los que yo recuerdo. Entonces, algo totalmente inusual en la vida de la Universidad de Cuenca, cuando un decano o decana han sido defenestrados por parte, digamos, de la autoridad máxima de la universidad. Nunca. Y la universidad acumuló justamente prestigio por 150 años sin este tipo de aberraciones o situaciones que solamente pueden darse, digamos, a un nivel de la vida, digamos, de un cuartel, a nivel de la vida de una empresa privada o con las triquiñuelas propias de los partidos políticos. Recordemos también cómo incluso se atentó a la legitimidad democrática cuando hubieron personajes académicos que fueron mayoritariamente, abrumadoramente elegidos por la gran mayoría de miembros de sus facultades y que simplemente no fueron designados para el puesto o el cargo de decano o decana. Esto pasó en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura, que incluso conllevó una paralización, un anatema de la facultad por parte de miembros docentes, estudiantes y personal administrativo de dicha facultad, cuando justamente hoy una distinguida candidata rectora de la universidad había ganado la elección y no fue designada por el rector para ese cargo. Igual pasó, me parece, con quien mayoritariamente ganó la elección para la designación de ternas en el caso de la Facultad de Medicina. Se prefirió, digamos, a la persona que no tenía ninguna representatividad, legitimidad o apoyo. Entonces, este tipo, repito, de aberraciones con la lógica universitaria, con la meritocracia y la democracia se han venido dando. Y eso, sin duda, pues se ha amparado y se ha tratado de justificar en base a la legalidad. Una legalidad, repito, que
más bien ha sido prácticamente absolutamente contraria a los principios básicos y fundamentales de la universidad, entre los cuales está justamente el de la democracia y la meritocracia. En todo caso, 3 listas se perfilan para competir por el rectorado y 2 vicerrectorados en la Universidad de Cuenca. ¿Cómo mira usted esta campaña que se viene, que durará aproximadamente unos 40 días? Bueno, una campaña que sin duda va a darse en condiciones atípicas, ¿no? Justamente por el tema de la pandemia. Lejanos están aquellos días donde los candidatos a rector, a vicerrectores, podían visitar cada una de las aulas universitarias y tenía la posibilidad de un contacto directo, una comunicación y una interacción cara a cara precisamente con quienes van a ser los electores, los votantes. Esto ya no va a ser posible. Sin embargo, pues aspiramos y esperemos también de que las propuestas programáticas sean las que dinamicen el debate precisamente a la altura de lo que esperaría la vida universitaria, en este caso de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Cuenca. Y yo pienso que básicamente, pues, de estas 3 candidaturas, las 2 han puesto empeño, están hablando de un cambio que requiere la Universidad Cuencana, y están proponiendo, entre otras cosas, precisamente la reinserción de la democracia al interior de las universidades, incluso más allá de lo que la legalidad diga. Yo he escuchado a la candidata y candidato a rector, la arquitecta Hermida y el arquitecto Pauta, hablar precisamente de que ellos respetarán, por ejemplo, la voluntad de miembros de las facultades en la designación de decanos, lo cual rinde tributo justamente a lo que ha sido la historia de la vida universitaria, el tributo a la democracia, el tributo a la voluntad mayoritaria precisamente de los miembros de la comunidad universitaria. Eso es algo sumamente positivo. Y además también que se va a luchar por restaurar a todo nivel la autonomía, bienvenida menos, de la Universidad de Cuenca y prácticamente en conjunto del sistema universitario. Requerimos efectivamente pues que se haga una lucha mancomunada por restaurar la vigencia de un principio fundamental de la universidad en el mundo, que es el tema de la autonomía universitaria, que también ha sido muy venida menos, no solamente la autonomía académica, también la autonomía financiera, la autonomía administrativa, y sobre todo una propuesta para hacer frente a los 12 días que nos esperan, cuando se anuncia incluso la posibilidad de una nueva reducción en el presupuesto universitario, más allá del que ya se ha dado, y que complica la gestión académica normal de las universidades. ¿Qué ha pasado, por otra parte, con los movimientos políticos estudiantiles? ¿Están estos vigentes? ¿Tienen algo del peso específico del pasado? Bueno, realmente no tiene el peso que otrora tuvieron movimientos como la JSD, el FDU, el MIU. Por lo menos cuando habían estos movimientos, pues ellos reivindicaban y hacían la defensa de propuestas y principios de las ideologías a las que se debían, porque efectivamente era la política presente, pues, y viva en la universidad. Ahora se habla de que la universidad ya no tiene estos movimientos políticos y que la universidad ya no responde a un partidismo político, pero sin embargo creo que nunca, como antes, ha estado tan politizada la universidad como en este momento. Se politizó en el momento en que hubo el control por parte del gobierno anterior a las universidades, el control de los movimientos estudiantiles por parte del gobierno anterior dentro de las universidades, pero claro, con la expresión de la peor política, la política clientelar, la política del sometimiento, la política de la subordinación del pensamiento dentro de las universidades, anulando completamente el debate que en otro momento, cuando había estos momentos al que usted se refería, Gustavo, había un debate vivo. Casi todo el mundo esperábamos el famoso debate, por ejemplo, de los candidatos a la presidencia de la FEU en el Teatro Carlos Teuva Tamariz. No había ni siquiera puestos de por dónde entrar, porque efectivamente era una escuela de civismo, una escuela, digamos, de democracia, una escuela de debate político. Hoy el debate se ha anulado. Hoy, justamente por lo que ha pasado en las universidades, tenemos consejos universitarios adocenados en general, porque si los decanos son elegidos por los rectores, pues los decanos deben el puesto a quien les designó, y eso anula la posibilidad de la criticidad, de un debate argumentativo, de la controversia, que es la esencia precisamente de la vida universitaria.
¿Diría También me usted, parece que el sociólogo Zalamea, refiriéndose a los movimientos estudiantiles en general en Ecuador, no solamente de la Universidad de Cuenca, que se trata de una generación que creció y que fue víctima también de las aberraciones democráticas que se dieron en el marco de un gobierno autoritario? bueno, sin duda, hubo la persecución a todo nivel. De todas maneras, la presencia de estos movimientos eran sin duda incómodos por la acción y la actitud siempre contestataria. Entonces se quería generar, así como a nivel nacional, bajo ciertas tendencias totalitarias, un pensamiento único. También se quería un pensamiento único para las universidades. Y algunos rectores contribuyeron lamentablemente a consolidar este proyecto de anular la divergencia, de anular la pluralidad en las universidades y de consolidar precisamente lo que sería un pensamiento único, de tal manera que las personas que expresaban discrepancias, divergencias, simplemente de una u otra manera eran mal vistas. Y en el caso de profesores, incluso ha habido docentes que han denunciado el ser víctimas de retaliación, de cierta persecución, lo cual, repito, para el mundo universitario es una barbaridad, sin duda. Ahora, Marco, hemos conocido que luego de que el ingeniero Vanegas asumió la candidatura, tiene una licencia, asumió el rectorado la doctora Catalina León Pesantes como vicerrectora, actualmente rectora de la Universidad de Cuenca. Ella ha hecho algunos cambios importantes, podríamos decir, al interior de la universidad en materia de funcionarios. Conocemos que todo el personal que estaba al frente del sistema de tecnologías de la información fue cambiado, también el área de comunicación, también el área, en este caso, jurídica de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo ve usted esta actuación de la señora rectora? Bueno, sin duda creo que responde a la lógica de lo que es su responsabilidad, de lo que son sus atribuciones. Un rector o rectora pues tiene que el equipo inmediato tener precisamente la presencia de gente de su confianza. Esto pasa en cualquier ámbito universitario de cualquier parte del mundo. Estamos hablando del personal cercano, del personal de libre remoción, no estamos hablando de los decanos, cuyo nombramiento por los rectores, pues, precisamente ha sido cuestionado, y lo hemos hecho también el día de hoy. Ha habido un poco de ruido en cuanto a la asunción de la titularidad del rectorado por parte de quien fue hasta hace días vicerrectora, precisamente como parte de esa política que lamentablemente se hizo presente en la Universidad de Cuenca. Recordemos que a nivel del gobierno nacional siempre se buscó concentrar el poder, y en el caso de la Universidad de Cuenca pues se expresó esa política también reproducida cuando en su momento incluso hubo una controversia pública entre el rector y la vicerrectora, cuando esta última pues fue prácticamente privada de sus funciones, cuando se buscó incluso roles específicos del vicerrectorado o de las comisiones que ella presidía que pasen directamente al control, digamos, del rectorado. Y me parece que esa suerte de maltrato a la figura del vicerrectorado también en los últimos días se ha dado. Entonces creo que es explicable que la vicerrectora no podía continuar pues su gestión, en este caso como rectora, pues con un equipo que más bien respondía a una dinámica totalmente distinto, manejada por el anterior rector. Coméntenos finalmente su impresión, socióloga Zalamea, sobre las universidades emblemáticas que, muy desfasadas con respecto a los cronogramas oficiales, intentan institucionalizarse. Debemos entender por esto cambiar sus estructuras para pasar a ser parte del sistema de educación pública, compartir el FOPEDEUPU, el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior. Se da esto con un hecho importante, significativo, que se dio el pasado viernes. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional decidió iniciar un proceso que eventualmente lo llevaría a un juicio político al ministro de Universidades, me refiero al secretario de Ciencia y Tecnología. Quieren llevarlo a la Asamblea Nacional, realizar un juicio político por el fracaso evidente, así se señaló, en la Comisión de Educación de este experimento de las universidades emblemáticas. Universitaria del gobierno actual y del actual gobierno, que en este momento pretende ser, digamos, juzgado por parte de la Asamblea Nacional, quizás a destiempo, ¿no?
buscando también de alguna manera limpiar la imagen, una cuestionada asamblea que tenemos. Recordemos que el gobierno actual ofreció, por ejemplo, dos cosas, yo me acuerdo, permítame Gustavo, que fueron absolutamente incumplidas en el marco del absoluto incumplimiento de las ofertas emblemáticas de campaña del gobierno actual. Pero respecto al tema de la universidad, ofreció, por ejemplo, la creación de 40 nuevas universidades. ¿Dónde están esas universidades? Y por otro lado, ofreció de que ningún estudiante, bachiller que quiere estudiar la universidad, se quedará sin estudiar la universidad. Cuando lamentablemente más bien el proceso, ¿no es cierto?, para que los bachilleres puedan incursionar como estudiantes universitarios se vuelve mucho más complicado, mucho más engorroso, difícil, enrevesado y traumático para los propios bachilleres. Entonces, este gobierno continuó, afianzó y profundizó la política del gobierno anterior en relación a las universidades. Entonces, diríamos, quizás más vale tarde que nunca, ¿no? Veamos cómo se expresa y se manifiesta precisamente este enjuiciamiento político. Además, debo decir de que en el tema de las universidades emblemáticas, esto respondió precisamente al proyecto de tendencias totalitarias del gobierno anterior de controlar el sistema universitario. Y ese nivel, digamos, de control iba a tal punto que quería tener sus propias universidades, donde no entraban las leyes, la normativa del sistema universitario nacional, sino que era la propia normativa, los propios intereses políticos del gobierno de turno el que iba a manejar esas universidades. A vez de que también me parece que hubo una suerte de dispendio. Sin duda, cómo crear 4 universidades emblemáticas propias y bajo el control del gobierno cuando hacían falta recursos para consolidar la vida académica de las universidades existentes. Entonces es parte justamente, reitero, pues, de ese gasto dispendioso que tuvo el gobierno anterior. Además de que, un último punto que yo querría resaltar, es de que para el control del sistema universitario que tenía el gobierno anterior se creó la famosa CENACYT, muy cuestionada sin duda siempre y ahora más que nunca. Yo siempre he alertado de que lo que se quería es que simplemente pues las instancias propias de las universidades, por ejemplo, el CES, el CACES ahora, ¿no es cierto?, sean básicamente instrumentos controlados por el gobierno y subordinados precisamente a las políticas de la CENACYT. Y la CENACYT ha sido precisamente el instrumento político para el control y la pérdida de autonomía de las universidades. Por lo tanto, me parece que un gobierno que aspira a tener una política adecuada, correcta, para las universidades tiene que restaurar la autonomía y para ello es necesario la desaparición de la CENACYT. Culminemos con una reflexión sobre lo que está sucediendo en las universidades también en el ámbito presupuestario, tema recurrente hoy en día en Ecuador. 100.000 jóvenes aproximadamente han sido aceptadas por las universidades ecuatorianas, pero todas ellas, sin excepción, han sufrido drásticos recortes presupuestarios. Funcionan, en definitiva, con mucho menos dinero. Esto es, sin duda, una alerta sobre el riesgo de un detrimento de la calidad de la educación superior en Ecuador. Un detrimento de la calidad, pero también un detrimento de la posibilidad de que los estudiantes, que son cientos de miles, bachilleres, puedan ingresar a las universidades. Es decir, habría menos posibilidad de que las universidades puedan crear cupos. Incluso a lo mejor hay la posibilidad de que se restrinjan y se reduzcan el número de cupos. Y eso genera un mayor problema social para esos jóvenes de que no pueden estudiar y que tampoco pueden trabajar. Yo no me sorprendo, Gustavo, de lo que están haciendo gobiernos como el que tenemos actualmente en el Ecuador. Este gobierno pues optó más bien por un camino orientado hacia el regreso al neoliberalismo que ya tuvimos en los años 80 y 90. Y parte de las políticas neoliberales es la reducción del gasto público. Y parte de la reducción del gasto público, sobre todo la reducción del gasto social. Y como parte de la reducción del gasto social está la reducción del gasto para educación. Y sin duda, pues las universidades en este momento, que son parte del sistema educativo, están siendo víctimas precisamente de esta política totalmente negativa para la vida educativa y para la vida universitaria con la reducción del presupuesto. ¿Qué es lo que queda por hacer? Me parece que lo que están haciendo precisamente las municipalidades, las prefecturas, los GAS parroquiales, tener una acción mancomunada, firme, de protesta y de reclamo, precisamente al gobierno nacional para evitar la complicación de la vida universitaria precisamente en el futuro y en lo inmediato, que es lo que estamos viviendo. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al sociólogo Marcos Alamea, profesor de la Universidad de Cuenca.
En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es